fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos, 5627 59 22 22, y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastoreo en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Feliz domingo. Espero que ya todos vengan con su Biblia en mano y estén listos para esta prédica hermosa que nos espera. Recuerden, estamos viendo los principios de Dios en el principio. Estamos bien contentos porque aunque es una serie que lleva poquito tiempo, sé y lo hemos platicado en nuestras reuniones entre semana, que está edificándonos, está reedificándonos, tirando fuera algunos conceptos que creíamos y que no tenían nada que ver con nuestro Dios, y en cambio está poniendo y cimentando esos principios desde el principio, desde Génesis. Si tú te has perdido alguna predicación, te invito por favor a que te metas a nuestro canal de YouTube y vuelvas a verla, vuelva a ver el servicio en el cual a lo mejor no pudiste llegar temprano o te perdiste una parte de la predicación. Es importante que pongamos toda nuestra atención a estas predicaciones. Sí, así es, hermanos, y también recuerden que todos los días de la semana estamos teniendo tanto sobremesa y oración, todo esto para fortalecer nuestro conocimiento de lo visto en la prédica del día domingo. Eso es muy importante, Fran, porque así es, toda la semana estamos hablando del principio que se predicó. Este domingo tendremos un principio fundamental y toda la semana estaremos profundizando un poco más en él. Conéctate lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 7:30 de la noche. Son reuniones de oración, sobremesa, platicamos, es por vía Zoom. Si pueden poner aquí los datos, es Pastoreo en Casa. Estamos felices, de verdad. La manera en la que ustedes han hecho iglesia es increíble y se los queremos agradecer. Así es, hermanos, los esperamos. Que tengan un excelente domingo. Bye. Hola, iglesia, buenos días. ¿Por qué no me acompañas? A reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra, con gozo y paz la llenará. Bendita sean en las naciones, todo ojo lo verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todo lo verá. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Viene a reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra, con gozo y paz la llenará. Bendita sean en las naciones, todo ojo le verá.
siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Ve conmigo, Sana. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Continuamos. Hola, hoy te voy a hablar acerca de la autoridad de Dios y su obediencia. Primeramente, es maravilloso hablar de la autoridad de Dios, ya que al escuchar esa voz de mando nos brinda ese aliento de vida y salvación. Y todos los que tenemos oídos, mente y razón de reconocer a Dios, tenemos ese llamado de obedecer, amar y atesorar la autoridad de Dios. Dios escoge a muchas personas aquí en la tierra de diferentes puestos para poder delegar su autoridad. Y de nuestra parte, como sus hijos, tenemos ese llamado a sujetarnos a ella para poder así dar testimonio acerca de la autoridad de Dios. Así como lo vimos en Juan 17, la sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hacía era de Él, para Él, siempre con la instrucción del Padre. Así que, hermanos, los animo a actuar en obediencia hacia con nuestras autoridades, ya que es uno de los principios que Dios nos manda a realizar, y ponerlos en práctica nos puede librar de muchos dolores innecesarios. Gracias. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Hola, amado hermano, buenos días. Qué gusto verte. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Gracias por estar un domingo más para exponernos a su palabra. Estamos en la serie Los Principios de Dios. Dios es un Dios de principios y hoy vamos a entender y a conocer el principio de Dios en su justicia. Él es justo, amados hermanos, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a entenderlo, pero ¿por qué no me acompañas antes al Salmo 103? Vamos a leer y vamos a darle la honra y la gloria a Dios por su amor, su cuidado, por su misericordia en nuestras vidas. Acompáñame, por favor.
Salmo 103, verso 1, dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. El verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa por el viento por ella y perece, y su lugar no la conocerán jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Dios es un Dios justo, un Dios que juzga al mundo con justicia. ¿Cómo yo puedo entender la justicia de Dios? Hoy lo vamos a entender. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por su amor y cuidado? Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Señor, bendícenos, Padre, con tu palabra. Señor, queremos oír tus maravillas, Señor, cómo nos rescataste, cómo nos pusiste, Señor amado, por tu misericordia, por tu bondad, en lugares junto con nuestro Señor Jesucristo, amado Padre, en una justicia imputada a nuestras vidas. Gracias por coronarnos de favor, Señor, por rescatarnos. Gracias por poner en nuestra boca, Señor, ese aliento de vida. Gracias, Padre Celestial, por tus pactos, por tu perdón. Ayúdanos a entender, Señor amado, pues la tragedia de la caída, Señor, para poder también entender con todo nuestro corazón las maravillosas noticias de tu justicia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en ti, Padre Celestial. Y eso es un don que tú nos has dado. Ayúdanos a entenderlo, precioso Dios. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, vamos por favor a Génesis. Estamos en Génesis capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 14 al verso 24. Ya hemos visto, amados hermanos, la semana pasada en Génesis 3, 1 al 14, cómo fueron tentados, cómo Eva fue tentada, cómo Eva escuchó la voz de la serpiente, cómo Eva pues dudó de la palabra de Dios y cómo ellos transgredieron. Dice la Biblia que Eva vio, codició, tomó y comió del fruto prohibido, del fruto que Dios le había dicho, no comerás, pero también le dio a su marido, le dio al hombre. Así que los dos transgredieron la ley de Dios, los principios de Dios en su vida. Y esto trae consecuencias a nuestra vida. Trae, amados hermanos, pues castigo, hay castigos. Y vamos a ver hoy, después del verso 14 del capítulo 3, las consecuencias, los castigos de Dios por esta desobediencia. Pero también vamos a ver cómo Él mismo, en su maravillosa, como hemos leído, misericordia, que es desde la eternidad hasta la eternidad, dispuso en nuestro Señor Jesucristo la salida, el pago, el rescate del castigo o del pecado que nosotros y que ellos en ese momento habían cometido. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo y su sacrificio también lo es. Él lo puede traer, aunque fue muchos años después, lo puede traer a Génesis 3 y también a tu vida el día de hoy. Así que gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu justicia. Recuerden, Él es un Dios justo y Él no puede perdonar al pecador y no seguir siendo justo. Él tiene que ser justo y es por eso que interviene nuestro Señor Jesucristo para poder pagar la deuda por nuestro pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede estar con el pecado porque el pecado nos lleva a la esclavitud, nos lleva a alejarnos de Él, nos lleva a servir al enemigo de nuestras almas. Y Dios dice, yo voy a proveer la salida, el rescate para tu vida, para el pecado, para que tú puedas ser libre y poder regresar en amistad como estábamos en el huerto del Edén. A Dios le dolió, amado hermano, no tienes idea cuánto, este castigo que vamos a ver el día de hoy. Por eso provee la salida. Él proveyó la salida en el instante. Y así en nuestra vida. Él provee la salida cuando tú y yo necesitamos su palabra. Él provee la salida y el perdón para nuestros pecados en el mismo momento. Pero hay consecuencias y hoy vamos a ver las consecuencias. ¿Por qué no me acompañas, por favor? Vamos a leer el texto
capítulo 3, verso 14, de las consecuencias de la caída, del castigo por haber fallado a Dios. Pero como oramos, hoy queremos entender las implicaciones de su justicia, lo que la justicia de Dios, lo que la misericordia de Dios y las maravillas del Evangelio trae a nuestra vida. Obviamente, entendiendo los trágicos resultados de estas consecuencias por haber caído. La respuesta de Dios es pronta. Él provee de salida, alivia la miseria del hombre, Él alivia pues el pecado, Él libra de las consecuencias y del castigo y ofrece una justicia ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Vamos a entenderlo para la gloria de Dios, nuestro Señor y Salvador. Verso 24. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí está presentando la derrota de Satanás. La derrota de Satanás, pero las consecuencias a la serpiente por haberse dejado usar por Satanás. Dice que ella iba a comer polvo todos los días de su vida. Ella no era como es hoy, que andaba sobre su pecho y andaba comiendo polvo. De hecho, es una expresión de derrota. Normalmente cuando hay un equipo le gana a otro equipo, le dice: lo hicimos comer el polvo. ¿Por qué? Porque los derrotó. Y así fue derrotada la serpiente. ¿Por qué? Porque se dejó usar por Satanás. Pero obviamente esto es un tipo de Satanás y es una condenación a Satanás mismo, de que va a ser derrotado por medio de ¿quién? Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás, a la serpiente. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. O sea, la mujer ya no va a ser engañada. Dios le va a proveer, le va a dar dones. El don de la fe, el don del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre su vida. Eso va a ser, es profetizado y eso va a ser cumplido en Cristo Jesús, que es la simiente de la mujer. Recuerden que Él vino a nacer de mujer. Y dice la palabra: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la mujer? La iglesia. Es Cristo, pero la simiente de Cristo es la iglesia. Va a haber una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos del pecado. Y lo vamos a ver. Y dice: y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza. O sea, Cristo y su simiente y su iglesia te van a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos habla de la victoria que recibimos nosotros como iglesia a través del sacrificio, del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Va a haber un sacrificio, un sufrimiento, dice, te herirá en el calcañar. El Señor tuvo que venir, recuerden que tuvo que venir y hacerse 100% hombre para poder derrotar a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. Pero tú y yo, por medio de ese sacrificio, derrotamos al pecado y derrotamos a Satanás y derrotamos todo lo que tenga que ver con la maldad en nuestras vidas. Qué precioso principio nos está enseñando el día de hoy nuestro Señor, que por medio de la fe tú y yo podemos, y por medio del arrepentimiento y de la confesión y de cambiar nuestra conducta, podemos ser renovados. O sea, Él viene y muestra su justicia. La justicia es que en Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados, pero esa justicia no solo nos perdona nuestros pecados, sino nos cambia el corazón y nos hace caminar en justicia. Hoy tú y yo podemos caminar en rectitud y en justicia como lo hizo nuestro Señor. Vamos a continuar. Dice la palabra, ahorita vamos a abundar en todos estos temas, pero dice la palabra en el verso 16, hablando de las consecuencias hacia la mujer. Y le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Yo creo que le dolió más que su deseo fuera para su marido que el dolor de los hijos en el parto. Dice, y él se enseñoreará de ti. Recuerden, dice, tu deseo será para tu marido, tu voluntad será sujeta a tu marido. La mujer siempre trata de dominar, de controlar. Ese es el rasgo de la mujer sin Cristo, la mujer caída, la mujer con consecuencias de la maldad o del pecado y del dolor, que el Señor tuvo que causarle como una consecuencia por la maldad. Las consecuencias de su pecado. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús todo esto se ha podido revertir, se ha podido quitar. Tú y yo, implicando la palabra de Dios a nuestras vidas, no necesitamos vivir estas consecuencias.
Lo vamos a entender. Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y en polvo te volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Recuerdan cómo en Abraham dice, su fe le fue contado por justicia? Aquí igual con Adán. Adán le creyó a Dios y dijo, por medio de la mujer, entonces le voy a llamar a la mujer Eva. Ella la había llamado varona y dice, ahora le voy a decir Eva, porque va a ser madre de todos los vivientes. O sea, por ella, por medio de su simiente, por medio de la simiente de la mujer, Adán entendió que era la justificación del pecado, el perdón de los pecados. Y dice, le voy a llamar Eva, porque ella va a ser madre de muchos, de todos los vivientes. Me encanta porque aquí vemos la fe de Adán y entonces por medio de su fe, dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Él iba a ser justificado por medio de la fe. Pero recuerda, las consecuencias en ese momento no iban a quedar afuera. Iban a vivir las consecuencias, como tú y yo cuando pecamos vivimos las consecuencias de la maldad que hicimos. Dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ahí vemos el primer sacrificio que tuvo que hacer, matando a un animalito inocente para poderlos cubrir. Para poderlos cubrir es también un simbolismo de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, inmolado en la cruz del Calvario para tapar nuestra vergüenza, para tapar nuestro pecado, para perdonarnos y rescatarnos del hoyo, de la desesperación y de las consecuencias de nuestro pecado. Y dice el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos el dolor de nuestro Padre Celestial al tener que echar fuera al hombre que Él había creado a su imagen y semejanza, que había puesto como el protector del huerto del Edén. Él lo tuvo que sacar. Ellos tenían una relación íntima, una relación cercana, una relación de amor, de cuidado, de padre e hijo. Y en ese momento Dios tuvo que echarlo fuera, tuvo que sacarlo por las consecuencias del pecado. Hoy hay consecuencias en nuestra vida, pero como ya leímos en el verso 15, Dios provee la pronta respuesta a las consecuencias. Nos liberta del castigo. ¿Por medio de qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que hoy vamos a entender. Cómo un Dios justo puede perdonar al pecador y seguir siendo justo. Él aborrece el pecado y Él necesita o debe castigar el pecado. Y es por eso que interviene nuestro Señor Jesucristo, para que Él fuera la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados. Así que al presentar Él un pago por el pecado que satisfajera su necesidad de ser de un Dios justo, Él pudo perdonar nuestro pecado. ¿Por qué no lo vamos a entender? Pero yo quiero que abundemos en la justicia de Dios. El principio que hoy vamos a destacar es que es Dios justo y es un principio en Dios. Él no se puede corromper, Él es recto, Él es justo. Acompáñame a Isaías 33, 22, por favor. Isaías 33, 22 dice la palabra, porque Jehová es nuestro juez. Vean cuatro cosas que aquí la palabra de Dios nos dice por medio del profeta Isaías. Es que nuestro juez, Jehová es nuestro juez, Él juzga. Pero vean, dice Jehová es nuestro legislador. O sea, él legisla, Él lleva a cabo las leyes, las órdenes. Nos juzga, lleva a cabo la ley. Dice, Jehová es nuestro rey, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Pero dice, Él mismo nos salvará. La misericordia, la bondad,
la gracia de Dios en nuestra vida. Nos juzga, legisla, nos tiene que castigar, es nuestro rey, pero dice, Él mismo os salvará. ¿Y cómo es esto posible? Por el castigo que fue impuesto en nuestro Señor Jesucristo. Él no puede permitir que el pecado quede sin castigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo un Dios justo puede perdonar nuestros pecados y seguir siendo justo? Recuerden que Él no puede negarse a sí mismo. Un Dios justo que aborrece el pecado, debe castigar el pecado. Y aquí es donde vemos la ira de Dios viniendo en la justicia a los hombres, la justicia de Dios que viene al hombre en el momento del castigo. Deuteronomio 32, 4. Vamos a la palabra de Dios. Deuteronomio 32, 4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. Recuerden, un Dios perfecto, todos sus caminos son perfectos, son rectos. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, Él es perfecto, Él es recto, Él es de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él no tiene iniquidad, Él es justo, es recto y es perfecto. Y como un Dios justo, recto y perfecto pudo salvar a los hombres y perdonar a los hombres y seguir siendo justo, ahí vemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no me acompañas a Romanos 6? Por favor, ahí vamos a ver la justicia de Dios en nuestras vidas. Dios vino a darnos el rescate por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, en el verso 3, por favor. Dice la palabra, la justicia de Dios no deja que recibamos nada, sino lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Él nos cubre la justicia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos recibir lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él es el mismo, pero dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Hoy vamos a ver, amados hermanos, cómo en la justicia de Dios, cómo Él no puede perdonar ese pecado sin tener sino que haya un pago por este pecado. La deuda debe ser pagada, pero vamos a ver cómo el Señor provee en nuestras vidas, primeramente fe, pero también convicción, también arrepentimiento, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A eso le llaman la justicia de Dios. El sacrificio de Cristo provisto a nuestras vidas. Recuerden que Él vino a dar su vida en rescate por muchos y así poder asegurar la libertad de muchos. Él vino a asegurar y a quitar el castigo sobre nuestra vida. El hombre debe procurar el perdón por medio por medio de la fe y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra en el verso 21, 3:21 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Recuerden, la redención, la palabra es la libertad que se hizo, o el pago que se hizo para rescatarnos de la esclavitud. Pero todo esto es por medio ¿de qué? De la fe. Así que la redención es el pago que se hace por el rescate, que es en Cristo Jesús. Verso 25, a que Dios puso como propiciación, y la propiciación es la ofrenda por el pecado. Él tuvo que venir a aplacar la justicia de Dios. Él se dio por ofrenda. La propiciación es el pago o la ofrenda que se da para poder aplacar la justicia de Dios. Que Él siga siendo justo. Dice, la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto el pecado, en su pasado los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. El pago por el pecado del rescate es por medio de ¿qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre. Él ejerce en nosotros, amados hermanos, esta salvación. Recuerden Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, lo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo, amado, no tuvimos que pagar por el pecado. Cristo pagó nuestros pecados. Él mismo vino a satisfacer la demanda del Padre.
El Padre no podía perdonar el pecado si no se pagaba por él, pero él vino a pagar nuestros pecados. Y tú y yo, por medio de la fe en este sacrificio, en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, es que obtenemos este perdón de pecados, la justicia de Dios. Dios sigue siendo justo y el que justifica. Pero esa justicia, como les dije al principio, cambia mi corazón, cambia mi vida. Esta justicia me hace caminar en una manera de justicia. Ahora soy justo porque puedo hacer lo correcto en mi vida. No fui salvado por hacer obras, pero ahora estoy preparado para hacerlas de una manera justa. ¡Qué precioso! Dios apostó a su amor, a su misericordia, a su justicia para poder cambiar y trastornar mi corazón. ¿Pero por medio de qué? De la fe. ¿Y esto qué es? ¿De qué? Es un don de Dios. Efesios 2, por favor. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 2. Y aquí vamos a ver en el verso 4, cómo desde el primer momento de la caída, Dios ya estaba dando el don de la fe al hombre. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vean cómo Dios puso en nosotros el creer, puso en nosotros el don de fe. Es un don que nos dio a nosotros para que tú y yo podamos creer. Así como Abraham dice, creyó y le fue contado por justicia. Adán creyó, le fue contado por justicia. A ti y a mí creímos, nos fue contado por justicia. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 10:9 dice la palabra de Dios, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo voy a ser salvo cuando ¿qué? Cuando creo, confieso mi fe en el sacrificio de Cristo para perdonar mis pecados. Cuando Él vino a derramar su sangre para salvarme de las consecuencias y de la maldad y de la ira de Dios, la justa ira de Dios, porque Dios es un Dios justo. La ira de Dios y el amor de Dios van de la mano, amados hermanos. Tú y yo podemos decir, es que Dios es bueno y Dios nos va a perdonar a todos y Dios va a salvar a todos. Eso es incorrecto. Dios es justo y Él va a juzgar. Así que tú y yo tenemos la salvación por medio de nuestra fe en Jesucristo, no por obras. No por obras, pero es por la fe en Cristo. Pregúntale tú ahorita a una persona de otra religión, a un católico, vamos a poner como un ejemplo. Oye, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Y él te va a decir, pórtate bien, haz lo correcto, no le hagas daño a nadie, no hagas maldad a nadie. Y eso es incorrecto. Tú y yo somos salvos y llegamos al cielo por la fe en el que es justo, en el que perdonó nuestros pecados, en el Dios real y verdadero, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que vino a morir, se hizo hombre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esa es la fe, ese es nuestro don que Dios nos dio, creer en Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, de creer en el sacrificio, creer en nuestro Salvador, en lo que Dios pensó desde la eternidad hasta la eternidad para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación de nuestra vida, la limpieza en nuestro corazón. Así que hoy vamos a ver que hay dos bandos. Esto es importante, los que creyeron y los que no creyeron, porque la palabra de Dios dice, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer y la simiente tuya, hablando de la serpiente. Entonces podemos entender que hay dos simientes. Hay una simiente que es de la mujer, que viene de Cristo y que somos los creyentes, los hijos de Dios. Pero hay otra simiente que viene de la serpiente, que viene de Satanás, que viene del pecado, y son los hijos del diablo. Y los hijos del diablo están aquí en medio de nosotros para querer estorbar y querernos llevar a las tinieblas y que perdamos la vida en la luz que es en Cristo Jesús. Y hoy lo vamos a entender. Pero antes quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2:25 y quiero que veamos el don del arrepentimiento. Dios nos da el don del arrepentimiento. Tú y yo nos podemos arrepentir
Y arrepentimiento quiere decir convertir, una conversión, un cambio de mente, un cambio de razonamiento, de pensamientos, de moralidad, por medio de la fe en Jesucristo. Pero Él da el don, ¿qué? Del arrepentimiento. Vean cómo dice el verso 25 de 2 de Timoteo 2. Dice, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios te concede que tú te puedas arrepentir para conocer la verdad. Y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así que la fe y el arrepentimiento son principios que yo puedo recibir para tener victoria y poder aplicarlos en mi vida, para poder tener la victoria de la salvación, pero también de la santificación y de la justificación en mi vida, en mi corazón, en mi propia mente. Nos podemos convertir y Dios va a cambiar esa condenación, ese castigo en una gran bendición. ¿Cuándo qué? Cuando confieso y me aparto. Cuando me convierto totalmente, cambio mi manera de pensar, mi perspectiva de las cosas. Eso es importante. Tú y yo tenemos el don de Dios para poder arrepentirnos, para poder convertirnos, para poder reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses 2. Les decía que hay dos simientes, los que creen y los que no creen. Los que no creen es la simiente que está tratando de apartarnos de la luz de Jesucristo. Es la simiente de la serpiente que está en este mundo y se manifiesta como los hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra y vamos a leerlo. Verso 8, 2:8 de Segunda de Tesalonicenses. Y entonces, y aquí vamos a ver la oportunidad o la bondad de Dios para con todos. Pero hay quienes no creen. Dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. O sea, aquí está diciendo que Satanás viene a engañar y sigue siendo mentiroso y trae iniquidad para los que no creen, para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tuvieron la oportunidad, pero quisieron seguir las estrategias del diablo. Quisieron seguir en el engaño, en la mentira. Se dejaron guiar y engañar. Y dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué tremendo! Un Dios de justicia, un Dios justo. Y aquí vemos hombres que no creyeron, que se complacen en la injusticia, que dice aquí que son condenados porque no creyeron a la verdad y que Dios les da un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. Porque tuvieron la oportunidad, dice aquí, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, sino que con todo engaño de iniquidad y prodigios y señales mentirosas. O sea, hay poder en el engaño. Hay poder, Satanás tiene un poder limitado y él lo usa para engañar. Y así muchas personas crean en las mentiras y se alejen de un Dios justo, de un Dios verdadero, de un Dios que rescata, un Dios que ama, un Dios que ha perdonado y perdona y tiene misericordia. Como veíamos hace 8 días, ¿qué hubiera pasado, qué hubiera sucedido si Adán y Eva vienen a él en lloro y en arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado? Si lloran delante de Él, créanme, amados hermanos, sería otra la situación. Ellos no se arrepintieron. Ellos en ese momento se justificaron. Ellos creyeron y siguieron creyendo la mentira y el engaño de Satanás. ¿En qué los engañó Satanás? Serán como Dios. Y ellos dijeron, a mí me gusta más esto, yo quiero esto. Así que se dejaron gobernar, se dejaron guiar, se dejaron seducir por el engaño, por las mentiras del enemigo. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Personas engañadas, que el enemigo les está engañando, que ellos van a poder recibir esos prodigios, esas pues no sé, mentiras, engaños, prodigios mentirosos. Dice, señales, prodigios con gran poder. Ellos quieren tener ese poder. Pero dice la palabra de Dios, tú cree la verdad, créele al Señor, permite que Él sea el justo y el que te justifica.
ven al arrepentimiento, confía en Él, cambia tu manera de pensar. Esa manera, esa cultura, ese engaño, cámbialo en tu vida. Primera de Juan 2:18, dice la palabra, esto es fuerte, pero quiero que lo entendamos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hablándole a esta simiente de la serpiente, hombres inicuos, hombres mentirosos, hombres pecadores, hombres que se complacen en la maldad, a quien Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Y estos hombres siguen esa corriente, siguen el pecado. Dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Estaban con nosotros, pero se fueron, porque no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Trigo, cizaña. Simiente de la mujer, Cristo, amor, bendición, salvación. Simiente del diablo, mentira, engaño, dolor, pecado. Dice Juan 3:12. Primera de Juan igual ahí mismo en el 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno. Fíjense, dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, su hermano, eran justas. Era un justo. Abel era justo, Caín era del maligno, dice. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, cómo se pelean, cómo hay un pleito grande ahorita entre el justo y el injusto, el hijo de Dios y el hijo del diablo. Son hijos del diablo. El Señor Jesucristo mismo les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren seguir haciendo. Segunda de Pedro 2:9 dice la palabra, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Imagínate, un injusto es alguien que ha despreciado la sangre de Jesucristo para salvación. Dice aquí, ¿sabe librar Dios de tentación a los piadosos, a los justos, a los que han creído en el Señor? Si Dios, amados hermanos, esto es fuerte e importante, no perdonó a los ángeles caídos. Dice la palabra que los mandó a prisiones de oscuridad, a los ángeles caídos. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo inundó, y lo vamos a ver en unas pocas semanas, en el diluvio, con Noé, no perdonó. Si Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que cayeron en gran maldad y había un gran pecado en esas ciudades, porque es un Dios justo. Ellos no se arrepintieron, ellos no creyeron a la verdad, ellos no quisieron caminar en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús está desde Génesis 3:15 y lo podemos ver en toda la Biblia. La salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, el rescate de nuestras almas por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe cambia mi vida, cambia mi corazón. Y ahora yo puedo arrepentirme, puedo convertirme, puedo pensar en una manera correcta en la verdad de Jesucristo. Pero aquí dice que hay hombres que no quisieron. Hay hombres que se complacieron en la maldad, en la injusticia. Y dice, para ellos está reservado este castigo. Y les repito, si Él no perdonó a los ángeles o a estas ciudades, imagínate, amado hermano, qué va a hacer contigo y conmigo si nosotros estamos sirviendo a Satanás en el día a día en nuestras vidas. Pero eso no sucede así, porque estamos en Cristo Jesús. Los puso como ejemplos para que nosotros podamos vivir con este ejemplo, amados hermanos, que el impío va a ser juzgado. Va a ser juzgado. Génesis 3, por favor. Regresamos a Génesis 3. Entonces vemos aquí las consecuencias que se van a vivir, que se van a cumplir en el impío y en el justo. El que ha sido justificado por Cristo Jesús hoy puede aplicar la verdad de la fe en Cristo Jesús a su propia vida. Hoy puede aplicar esos principios. Aquí dice la palabra de Dios que Adán dice, con el sudor de tu frente, y luego verás espinos y cardos, y por cuanto oíste la voz de tu mujer,
Dice aquí la palabra, pues polvo eres, polvo te convertirás. Bueno, el hombre, amado hermano, no ha entendido cómo ser el Señor de su hogar. Hay consecuencias para el hombre pecaminoso, pero para el hombre justo es el hombre que ha entendido cómo debe conducirse en su hogar. Para él estas consecuencias ya no funcionan, porque ha aplicado la fe en nuestro Señor Jesucristo, los principios de la palabra de Dios, la corrección, la convicción, el arrepentimiento, la fe a su vida, y ahora puede vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Cuando tú y yo vivimos conforme a lo que está escrito, somos justos. Hemos sido justificados porque tenemos fe en el Señor. La fe se ve en cómo yo me conduzco en mi vida. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Vamos acabando, por favor. Dice así la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién está guiando mi vida? Mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos. ¿Me estoy guiando por actitudes, por filosofías, por mentiras, por engaños? ¿Por qué me estoy guiando? ¿Por sentimientos, por emociones? La palabra de Dios es la que nos da estabilidad. La palabra de Dios es la que nos da reconciliación o hacer cercanía con el Padre. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos puede librar, la que nos puede enseñar, la que nos puede modelar. Tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios para cada decisión en nuestras vidas, porque somos justos, hemos sido justificados y estamos en Cristo Jesús. Así que la condenación de Génesis 3 es para el impío, para el hombre que no ha entendido, para el hombre que no ha creído, para el hombre que no ha aplicado los principios de Dios a su propia vida, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú vas a estar dirigido, tú vas a estar certero en el camino en el que andas, en el camino de verdad, en el camino de justicia, porque hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Les decía que dentro de 8 días vamos a ver este pleito que existe entre Caín y Abel, entre el justo y el injusto. Y va a continuar, amados hermanos. Va a continuar tristemente, porque tú y yo podemos decir, ya entendí, hoy comprendí, hoy le pido al Señor perdón por andar en mis caminos y voy a andar conforme a su verdad, conforme a sus mandamientos. Pero no fue así. No fue así. Ellos no entendieron. Y vamos a ver cómo a través de la Biblia hay justos y hay injustos. Hay quien busca a Dios y hay quien busca lo malo. Hay quien quiere detenerte y no dejarte entrar a la luz de Jesucristo y llevarte a las tinieblas del diablo. Hay una mentira y hay un engaño hasta el día de hoy. Pero tú y yo estamos en la luz, estamos en Cristo, hemos sido justificados. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios, esa ira justa de Dios, ya no aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque Él ve a Cristo y nos justifica. Pero esa justificación hace que yo ande en una nueva manera de vivir, ande en justicia. Gracias a Dios. Gracias por su palabra, gracias por sus principios. Estamos en los principios, yo quiero que permanezcas en los principios, no solamente los escuches, sino los entiendas, así como yo, y los podamos vivir, amados hermanos, para la gloria de Dios y para que podamos tener esa vida abundante que Él prometió para cada uno de nosotros. Así que gracias por conectarte, Dios te bendiga. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Dale gracias a Dios por su justicia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ir a ella, gracias porque podemos ser perdonados, gracias Señor porque tú nos rescatas, gracias porque tu misericordia es eterna, Señor, tu justicia, tu salvación, tu perdón es eterno para nosotros, porque tenemos la sangre de Cristo a la que podemos acudir para tener esos principios, aplicarlos en nuestra vida y ser renovados y transformados. Te damos gracias, Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, te pido que bendigas, que nos des a todos revelación, entendimiento espiritual, para comprender, para crecer y para conocerte cada día más. Necesitamos conocerte, Señor. Te damos gracias por tu presencia y por tu amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, muchas gracias. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Saludos. Buenos días, hermanos. A lo largo de esta semana vimos el tema autoridad, es decir, Dios manda.
Entendíamos que sus ordenanzas no deben de ser de ninguna manera cuestionadas, sino que por el contrario deben de ser acatadas por todos y cada uno de nosotros en el momento preciso. Entendimos que con esta acción lo que estamos haciendo es reconocer el lugar que Dios tiene en nuestras vidas y darle la gloria y la honra a Él. Esto me recuerda al pasaje de Job en 38:4 cuando dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Lo cual me vuelve al mismo punto. Dios es soberano sobre todas las cosas y no hay ninguna duda. Cuando nosotros nos sometemos a una autoridad, lo que estamos haciendo es obedecer. Y la obediencia es un límite santo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esto sujeta mi carne, me dice de dónde y hasta dónde actuar, me dice quién es el que está a cargo y qué es lo que puedo o no puedo hacer. Hermanos, cuando nosotros dejamos de obedecer, lo único que estamos diciendo es: nadie me gobierna. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y como a nuestro placer. Pero sin embargo, la Biblia describe que nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón son engañosos, lo cual en nuestro afán de lograr, lo único que va a hacer es que caigamos y caigamos. Lo que yo me preguntaba es: ¿cómo podemos evitar esta situación? Cuando tenemos las cosas o la situación difícil delante de nuestros ojos, es muy difícil ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos quiere guiar. Sin embargo, una técnica muy importante es la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues a lo largo del estudio vimos que Dios ha puesto autoridades delante de nosotros. ¿Por qué no aprendemos a rendir cuentas al otro? ¿Por qué no darle una cuenta a quien es mi autoridad? Pero sobre todo, esto me va a ayudar a mí a sujetarme y también a seguir reconociendo que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La rendición de cuentas, hermanos, es muy importante, porque esto no solamente trae un sentido de pertenencia a nosotros como iglesia, sino también me va a ayudar a mi espíritu y a mis ojos a verlo de distinta manera. El que tengamos la percepción de otro hermano en fe nos podría ser de mucha ayuda. Dios los bendiga. Destruye tinieblas, la voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina conmigo, el amor de Jesús. Mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve.
ahora es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos 5627 59 22 22 y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos. Se encuentren súper ¡Súper! 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 bien. Bienvenidos a una aventura más de Palabras Kids. Hoy no va a ser un día normal, así que espero que estén súper preparados para esta nueva aventura que habíamos estado anunciando. Está hecha con todo nuestro corazón para que conozcan y sigan descubriendo a nuestro Dios. Los amo mucho y espero que la disfruten. Exploradores del reino. ¡Cacao, ¡Au! 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 Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, su solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír, para sonreír. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también, Él está conmigo hasta mi vejez. Hasta que sea abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos
su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice ton, ton, ton. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva al sur. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice ton, ton, ton. Se acabó. Hola. ¿Cómo se relacionan los colores y la Biblia? ¿Quién inventó los colores? ¿Cómo se forma el color negro? ¿Para qué sirven los colores? ¿Cómo se forman los colores? ¿Por qué se llaman así los colores? Bye. ¡Wow! Todo esto es increíble. Necesitamos más. Conocer mucho más acerca de quién creó todas estas cosas tan maravillosas. ¿Oh? ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! Yo soy Andrea y soy parte de los exploradores del reino. Y esta semana nos dimos a la tarea de investigar cosas que comenzaron a inquietar nuestro corazón y queremos compartirlas con todos ustedes. Así que esperamos que, igual que nosotros, su curiosidad por conocer más de nuestro Creador aumente y junto con nosotros puedan investigar en internet, en la Biblia, con su familia, en donde ustedes puedan, para conocer de dónde viene todo lo que nos rodea y quién lo creó. Vamos a comenzar con los colores. Nos hicieron algunas preguntas acerca de los colores, nosotros las vamos a responder. ¿Están listos? Muy bien, pero no las vamos a responder nada más con el conocimiento del hombre, sino también con la Biblia, así que ¡corran todos por su Biblia! Dios hizo todas las cosas perfectas. Esto lo vamos a ver en Hebreos 3:4. Toda casa es hecha por un constructor, pero Dios es el que construye todo lo que existe. O sea que todo lo que nos rodea en el mundo, los árboles, la tierra, las plantas, nosotros mismos fuimos hechos por Dios. También aprendimos que Dios creó un mundo multicolor. ¿Qué quiere decir eso? Que está lleno de color y que todas las criaturas que existen en la tierra son una combinación perfecta de colores. Dios nos dio un órgano perfecto que nos permite observar los colores. ¿Sabes cuál es ese órgano? Son nuestros ojos, porque nuestros ojos nos permiten observar toda la creación de nuestro Dios. Está compuesto por muchos elementos: el iris, la pupila, el cristalino, la retina, el nervio óptico, los conos y los bastones. ¿Tú sabías que el iris, que es el color de nuestro ojo, algunos son verdes, azules, cafés o negros, y controla la cantidad de luz que entra a nuestro ojo? Nosotros no podemos ver sin la luz y esa luz pasa al interior de ojo llegando al cristalino. Ahí se recibe la información, pero se recibe un poco chueca, al revés. Y entonces el cristalino se encarga de enfocar bien los objetos y las formas que estamos observando. Después tenemos la retina, que está situada hasta el fondo de nuestro ojo. Ahí recibe la luz y envía la información que va a nuestro cerebro. Dios es increíble, ¿no crees?
En nuestro ojo tenemos conos y bastones que nos permiten descubrir las tonalidades. Y ahora quiero leerles otro versículo que está en Proverbios 4:25. Mira lo que tienes delante. Pon tus ojos en lo que tienes enfrente de ti. Dios nos manda todo el tiempo estar viendo las cosas que Él ha creado para nosotros. Así que no podemos usar nuestros ojos para cosas malas o para ver cosas que no le agradan a Dios. Es importante que tú cuides lo que ves, porque después esa información será recibida en tu cerebro y guardada en tu corazón. Así que cuídalo porque Dios te lo dio. Esto lo creó Dios desde el Génesis. Él creó al hombre, así que Él creó nuestro ojo y dio color a las plantas, a los animales, al cielo, a la tierra, a la comida. Dios creó el arco iris como una señal para nosotros y está formado por colores. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 9:13. Además, Dios dijo, el arco iris servirá de señal para recordar este pacto que acabo de hacer con ustedes y con todos los animales. Sí, cada vez que aparezca el arco iris sobre las nubes, les recordará la promesa que he hecho a toda la tierra. ¡Wow! Así que cada vez que tú veas un arco iris, Dios lo pensó para ti, para mí. Todo tiene un significado en Dios. Él nos habla a través de los colores. Por eso hoy los invitamos a todos a ir despacio y a aprender a ver a Dios en todo. ¿Sabías que admirar la creación de Dios es igual que admirar a nuestro Dios? Te invitamos a participar dentro de estas investigaciones de los exploradores del reino y para que tú puedas conocer y descubrir a Dios en medio de todo lo que hay y las cosas no sean tan cotidianas. Si te interesa participar en Exploradores del Reino, estamos disponibles en este teléfono. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, brother? ¿Bien y tú? Bien, oye, ¿qué es eso? Pues es un regalo que me dieron de Palabras Kids. Oye, yo también lo tengo. Fue cuando mandamos el mensaje del Día del Niño, ¿no? Qué padre, es una bandita y un lienzo. Sí, ¿no? para pintar, ¿no? Así es, sí. ¿Y para qué sí? Es como ese de los que usan los Boy Scouts así, que se ponen como cosas aquí, ¿no? Sí, que luego cuando ganan objetivos se pueden colocar unas medallas, ¿no? Con insignias. Sí, creo que sí. Está muy padre. Está padre, sí, está muy lindo. El lienzo, o sea, aquí es como para pintar, ¿no? Pues como que se inspira para hacer muchas cosas, ¿no? Sí, porque fíjate que yo estaba aquí sentado y estaba viendo los colores y los árboles y el cielo y el sol y por ahí unos pájaros bien bonitos y un perro. Sí, ya lo vi. Ajá. Oye, pues fíjate, no venía preparado, ¿no? Pero justo, en este momento, sí, justo. ¿En este momento? En este momento tengo aquí, mira nomás. Pinturas. Otra pintura. Tengo aquí muchos colores. Otros colores. Ay, mira, también tengo por aquí un par de pinceles. Wow, qué padre, ¿no? Qué cool. Wow. Sí. No lo puedo creer y no venía preparado. No. Oye, pues, ¿te parece si pintamos algo? Me late, ¿no? Sí, porque por ahí de hecho yo vi que la maestra Andrea dijo que iba a hacer un concurso o algo así. Ay, ¿en serio? Entonces, ¿qué te parece si lo dibujamos y vemos después qué hacemos con los dibujos? Pues sí, ¿no? ¿Para qué va? Me Bien. parece. Pues Vamos a la empecemos. obra. Venga. A ver.
Listo. Oye, Oye, te quedó muy padre. a mí también, está muy bien. Muchas gracias. Oigan, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Está lindo, ¿no? Sí, quedó muy bien. Felicidades, amigo. No, felicidades a ti. Está muy colorido. Así como toda la creación de Dios. Llena de muchos colores, ¿no? Así es. ¿Te parece bien si le tomas una foto a mi dibujo? Sí, claro. A ver. Tenemos que tomar la foto porque la tenemos que mandar al número de WhatsApp que salió la vez pasada. Aquí, Ah, sí. justo aquí. Sí, ¿verdad? Aquí salió así. Sí. Sí. Entonces, Muy la voy a bien. tomar. Va. ¿Listo? Listo. Sonríe. Ahí está. A ver, déjate, toma a ti foto. Sí, por favor. A ver, aquí va. 1, 2, 3. Oye, pues hay que decirle a nuestros papás que nos ayuden a mandarla, ¿no? Sí. A este número de teléfono. Sí, por WhatsApp. Sí. No sé, una de esas igual hasta pues hay un premio o algo, ¿no? Sí, creo que podríamos ganar algo. Por ahí escuché, leí, vi, por ahí. ¡Ay, qué emoción! Estará padrísimo. Pues muy bien, pues mandemos nuestro dibujo. Así es. Va. Muy bien. ¡Vamos! Una vez cumplido el reto pintando el lienzo con muchos colores, tómate una foto y mándala por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Cuando hayas enviado tu foto, ganarás tu primera insignia. Si aún no tienes tu lienzo o quieres participar, por favor envíanos mensaje al número que aparece en pantalla y forma parte de los exploradores del reino. Chicos, estoy muy emocionada porque el día de hoy hemos aprendido muchísimo. El Día del Niño, a los que mandaron el mensaje al número que les indicamos, recibieron un lienzo como este y un pincel. Ahora es momento de poder usarlos y dibujar en su lienzo lo que más aman de la creación. Si ustedes cumplen el reto, como Iván y Enet, podrán ganar su primer insignia de los exploradores del reino. Así que cuando terminen su obra, mándenla en una foto a este número para que puedan recibir su insignia y el siguiente material para el siguiente reto. ¡Yeah! Yo aprendí a ver a Dios alrededor de la creación. Yo aprendí que Dios nos dio unos ojos perfectos para así poder ver toda su creación que ha sido perfecta, hecha por Dios. Lo que yo aprendí es a cuidar mis ojos. Debo de aprender a cuidar qué es lo que yo veo. Yo aprendí que la creación es un mundo de una mezcla inmensa de colores. Y esa mezcla de colores muestra la perfección de la creación de Dios. ¡Adiós! ¡Adiós!